A continuación, el tema que vamos a tratar es el estado actual y evolución del tratamiento quirúrgico de cáncer de mama. Nos acompaña la doctora Patricia Villarreal Colín. Ella tiene licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella hizo su especialidad de ginecología y obstetricia aquí en la UMAE 23. Hizo la subespecialidad de ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene un fellow de cirugía oncoplástica en La Coruña, España, y hizo cirugía laparoscópica en la Universidad de Anáhuac. Actualmente es adscrita del servicio de mama del Instituto Nacional de Cancerología y ella también lleva su práctica privada en el Centro Médico Nacional ABC en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Pati. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes y pues sí, orgullosamente soy egresada de la UMAE 23. Me fui de aquí a hacer la subespecialidad de ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y pues estoy muy contenta de volver a ver a queridos maestros, compañeros y saludarlos. Bueno, el tema que me asignaron para presentarles hoy es hablar sobre la evolución de la cirugía en cáncer de mama. La verdad es que hay la evolución de estos procedimientos en cáncer de mama ha sido muy vertiginoso. Si hay un tema o una enfermedad en la cual la investigación científica tiene una evolución muy vertiginosa es precisamente en cáncer de mama. Y lo que hoy decimos como una realidad absoluta, pues probablemente mañana puede ser una gran mentira. Y bueno, difícil resumir en muy poco tiempo pues toda la evolución de la cirugía en cáncer de mama. Lo dividí en estos pequeños temas porque en cada uno de ellos pues tenemos como puntos claves que han cambiado el tratamiento del cáncer de mama. Empezamos pues obviamente por la antigüedad, donde para los primeros reportes de cáncer de mama fueron establecidos más o menos 3.500 años antes de Cristo en los papiros de Edwin Smith, donde se decía que una mujer con un tumor en la mama pues era una paciente que prácticamente iba a morir por esa enfermedad. Hacia 1200 antes de Cristo aparece Aurelio Cornelius, que describe aparentemente los primeros casos de cáncer. Galeno hasta el año de 131 antes de Cristo pues describe que el cáncer puede ser curable cuando se detecta en etapas tempranas. Existe una muy poca evidencia de qué sucede con el cáncer de mama en los siguientes años, hasta remontarnos hasta los años de 1700 a 1800, donde para el año de 1693 aparentemente se describe uno de los primeros casos de una mastectomía en la que se resecan músculo y tejido sano. En 1730 el doctor Petit pues aparentemente es el de los precursores en el desarrollo de las mastectomías radicales de la época moderna. El doctor François Ledrand parece ser que es uno de los pioneros o de las bases que tuvo más, como vamos a presentar más adelante, el doctor Halsted para su teoría. Existieron 3 eventos importantísimos que de forma directa e indirecta pues ayudaron a que la cirugía tuviera un auge y una revolución. Estos fueron en 1842 pues el advenimiento de las técnicas anestésicas descritas en primer lugar con el uso de éter para la resección de un tumor en el cuello. También los estudios de Louis Pasteur en el campo de la microbiología detectando que muchos pacientes podrían morir por procesos infecciosos, y con el advenimiento de los primeros antibióticos pues esto también modificó la evolución de los pacientes operados. Y finalmente Joseph Lister, que es el padre de la antisepsia, también vino a revolucionar y a modificar la evolución que tenían las pacientes o los pacientes quirúrgicos. Es así como pues realmente empieza el auge de la cirugía de mama, igual que de otras patologías quirúrgicas. Virchow en 1858 pues aparentemente es de los primeros que describe la importancia de los ganglios como barreras biológicas en el caso de cáncer. Existe también reportes del doctor Pancos donde quitar toda la mama con márgenes amplios
y con todo el en bloque con el tejido linfático podría ser un tratamiento efectivo para pacientes con cáncer. Volkmann en 1875 describe que debe de resecarse la fascia de los músculos pectorales y también empieza a describir la forma sistematizada de hacer la cirugía de mama. Billroth fue un importante médico en donde él percibió que la resección con márgenes amplios era efectiva en tumores pequeños para tratar de lograr la curación y disminuir las recurrencias. Sin embargo, como todos sabemos, el doctor William Halsted pues, se considera como el padre de la cirugía de mama, la cirugía radical de mama. Él fue alumno directo del doctor Virchow. Y bueno, en 1852 realiza la primera mastectomía radical en la que se incluía la resección en bloque de la mama con toda la piel supradyacente, la resección de ambos músculos pectorales, el mayor y el menor, la resección de la fascia de los músculos serratos del subescapular y del dorsal ancho y el cierre en la mayoría de las pacientes, de estas pacientes por segunda intención o con la colocación de injertos. El 24 de febrero de 1889 publica que los pacientes con cáncer de mama, en la que no se resecan con márgenes amplios, pues estas pacientes generalmente recurrían de forma temprana. Y es así como desarrolla la técnica de la mastectomía radical ya de forma más sistematizada. Y con él surge un concepto acerca del cáncer de mama. Todos sabemos del concepto halstediano, donde básicamente consiste en que la idea en ese momento era que el tumor o el cáncer de mama es un fenómeno local por un periodo finito de tiempo que después se disemina a los ganglios linfáticos, donde permanecen las células tumorales también por un periodo de tiempo definido y que después esto progresa hacia una diseminación sistémica. Entonces, para él, la enfermedad era siempre de forma muy ordenada, lo cual, como veremos más adelante, pues tal vez ya no es del todo cierto. Él decía que los tumores crecen en forma ordenada y definida, que los ganglios linfáticos eran barreras que se oponían al paso de las células tumorales, que estos ganglios linfáticos, pues obviamente representaban una importancia oncológica y que el cáncer de mama era operable cuando la enfermedad era locorregional. En 1894 describe las primeras publicaciones acerca de los casos tratados con este tipo de procedimientos, donde reportaban recurrencias muy altas del 60 al 82%, sobrevividas a 3 años solamente del 9 al 39% y con baja mortalidad. De forma simultánea, en 1894, el doctor Willy Meyer en Alemania describe una técnica muy parecida a la descrita por Halsted de cirugía mamaria. 10 años después publica su experiencia con 70 pacientes donde la mortalidad es del 1.4%, pero vemos nuevamente como la supervivencia es solamente del 35.8%. Para 1907, el doctor Halsted publica esta serie de casos, 232 pacientes, donde se empieza a observar cómo los ganglios linfáticos tienen una importancia oncológica. Vemos cómo que las pacientes tienen un porcentaje de curación del 75% cuando los ganglios axilares son negativos, diferente del 24.5% para las pacientes que tenían ganglios axilares positivos y solamente del 7.5% cuando los ganglios supraclaviculares estaban positivos. Este auge de la cirugía radical y estos altos porcentajes de recurrencias pues hacen que en ese momento se considere que tal vez ser más radical en las resecciones quirúrgicas pueda lograr un beneficio en las pacientes tanto en la mortalidad como en la recurrencia. Se publican otras series de este tipo de procedimientos donde vemos poco a poco que la supervivencia a 5 años tiende a irse incrementando. Así aparecen nuevas descripciones de procedimientos superradicales o ultrarradicales, como fueron los publicados por el doctor Urban, donde no solamente se reseca la mama, los ganglios linfáticos axilares, los músculos pectorales, sino que se puede llegar a resecar los ganglios supraclaviculares, infraclaviculares, los mediastinales, hacer resecciones extensas de pared torácica. Sin embargo, pues estos procedimientos es obvio que conllevaban una alta mortalidad y muy alta morbilidad. Para eso entonces aparecen otros médicos, también cirujanos, en los que
se intentaba pues a lo mejor ser menos radicales y aparecen lo que conocemos como mastectomías radicales modificadas. El primero de ellos fue el doctor Patay, en el que él describía que tal vez no era necesario hacer esas resecciones tan amplias, y él lo que propone es hacer una mastectomía radical con la disección de axila y la preservación del músculo pectoral menor, porque en las publicaciones del doctor Schalters pues era poco frecuente la invasión al músculo pectoral. Entonces él consideraba que tal vez preservar el músculo pectoral mayor no era en detrimento de la paciente. Él hace la disección de los 3 niveles ganglionares, preserva el nervio pectoral lateral y medial, y describe cómo la supervivencia a 3 años es bastante comparable entre su cirugía modificada y la cirugía radical, con tasas de supervivencia del 83% versus 78%. El doctor Hugh Auchincloss también describe una técnica en la cual nuevamente se preserva, él preserva los 2 músculos pectorales, diseca los niveles axilares 1 y 2 y reporta también supervivencias comparables con la mastectomía radical y obviamente con menor índice de morbilidad. Finalmente, el doctor John Madden en 1858 describe otro tipo de cirugía o de mastectomía radical modificada, en el cual él nuevamente preserva el músculo pectoral mayor, reseca el músculo pectoral menor y diseca los niveles 1, 2 y 3. Él encuentra que existe ausencia de residuos en los pectorales a un seguimiento de 10 años y nuevamente los resultados de supervivencia global y de recurrencia son iguales que en la mastectomía de Halsted. Para 1975 pues se describe ya una recopilación de mayor número de casos comparando estos tipos de procedimientos, la mastectomía radical versus la mastectomía radical modificada, encontrando que pues en realidad no existe diferencia en la supervivencia o el periodo libre de enfermedad entre los 2 procedimientos, por lo que en 1980 el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos definió que hacer una mastectomía radical modificada era un tratamiento alterno y sugerido en lugar de una mastectomía radical en etapas de cáncer de mama, etapas 1 y 2. Por lo cual el desuso de la cirugía radical pues fue evidente. Después de esto aparece en el panorama pues el doctor Fisher, que tuvo una amplia contribución en el manejo del cáncer de mama. El doctor Fisher fue un pionero en los estudios de investigación. Él inició para el año de 1956 un grupo de estudios que todo el mundo conocemos, que son muy amplios, que son los estudios del NSABP. Se considera como parte del pilar de la cirugía conservadora y también del tratamiento con quimioterapia en cáncer de mama, que revolucionó la evolución de las pacientes con esta patología. El doctor Fisher pues fue muy visionario y él prácticamente contradijo los conceptos que teníamos del doctor Halsted, donde él considera que los ganglios linfáticos tienen importancia biológica efectivamente, pero que estos no constituyen barreras biológicas para que se opongan al paso de las células tumorales. Dice que la diseminación del cáncer de mama no es ordenada obligatoriamente en la mayoría de los casos y que el cáncer de mama en etapa temprana, aún operable, debe de considerarse como una enfermedad sistémica. Y con él y todos sus estudios, pues bueno, creó una gran revolución y avances en el tratamiento del cáncer de mama. Uno de los principales estudios que vino a revolucionar el tratamiento quirúrgico fue justo el NSABP04, en el cual él comparaba las pacientes tratadas con mastectomía radical versus mastectomía radical modificada versus pacientes tratadas con mastectomía total y radioterapia adyuvante. Dividió a las pacientes en 3 grupos, más de 1000 pacientes. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró? Que en realidad no había una diferencia significativa entre los 3 grupos de tratamiento en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, y remarcó cómo si era importante la positividad o no de los ganglios linfáticos en la evolución de las pacientes, con una menor tasa de supervivencia global en las pacientes con ganglios afectados. Este es otro estudio de seguimiento a más de 20 años de estas pacientes y vemos cómo las curvas están bastante homogéneas. Nuevamente vemos aquí cómo a este largo seguimiento, pues las curvas se separan cuando la paciente tiene ganglios positivos en la axila.
y él pues se considera como uno de los médicos que propiciaron el inicio de la cirugía conservadora. Sin embargo, el padre de la cirugía conservadora, pues bien lo sabemos, es el doctor Humberto Veronesi. Él publicó una serie de estudios que todos conocemos, Milán 1, Milán 2 y Milán 3, en los cuales pues a partir de sus publicaciones se hizo evidente que la cirugía conservadora era un tratamiento alternativo y eficaz para el manejo de estas pacientes. En el estudio de Milán 1, pues él compara a las pacientes en etapa clínica temprana, 1 y 2, la mayoría de las pacientes con tumores menores de 2 centímetros, y compara a las pacientes que se trataron con mastectomía radical versus una cuadrantectomía más disección radical de axila, más el complemento con radioterapia adyuvante. Esta cuadrantectomía pues consistía en resecar todo el cuadrante, incluyendo la piel superadyacente, llegar hasta la fascia del músculo pectoral y hacer la disección de la axila y después recibir tratamiento adyuvante con radioterapia. Y aquí vemos cómo, aunque sí hubo un mayor número de casos de recurrencia en el sitio quirúrgico, pues en realidad la supervivencia no fue afectada, es decir, les fue igual, vivieron lo mismo las pacientes tratadas con uno u otro tipo de los procedimientos. En el estudio de Milán 2, pues él trata, ya vio que entonces sí se puede conservar la mama, y en la cuadrantectomía lo que hacía entonces eran resecciones muy amplias de la mama, una cuarta parte, por lo menos decía que tenían que haber 3 centímetros de margen macroscópico de forma tridimensional, y él entonces pues piensa a lo mejor hacer cirugías menos extensas en la mama podría ser comparable, y es así como surge este estudio, en el cual comparaba 2 grupos de estudio, unas pacientes tratadas con esa misma cuadrantectomía más radioterapia versus una cirugía menos extensa local, en donde el margen quirúrgico ya no era de 3 centímetros, sino de 1 centímetro, que a esto le llamamos lumpectomía, y después también seguidas con radioterapia. Lo que encontró es que podría haber un mayor número de recurrencias locales, y este mayor número de recurrencias locales básicamente estaba supeditado por la presencia de márgenes positivos. Sin embargo, la frecuencia de metástasis y la mortalidad se comportaron prácticamente igual en los 2 tipos de cirugía. Entonces, él concluye que se puede tener un mejor control con la cuadrantectomía, sin embargo, esto no afecta la supervivencia global y por lo tanto la lumpectomía puede ser también un tratamiento adecuado siempre y cuando los márgenes se encuentren negativos. El estudio de Milán 3, entonces lo que hace es, bueno, ya vio que la cirugía conservadora podría ser una forma alternativa junto con la disección de la axila, y quería saber si realmente la radioterapia tenía ese impacto tan importante o si se podía emitir en estas pacientes. Y ideó el estudio Milán 3, donde compara precisamente pacientes tratadas con cuadrantectomía más disección de axila. En un grupo las pacientes recibieron radioterapia adyuvante y en el otro grupo se quedaron en vigilancia. Y lo que se encontró de forma muy evidente es que definitivamente la radioterapia era parte imprescindible del tratamiento conservador de mama en casos de cáncer. Y aparece después una recopilación de todos los pacientes tratados en estos 3 grupos de estudio, comparando la mastectomía con la cuadrantectomía, con el uso no de radioterapia, y finalmente la conclusión de este estudio es que el tratamiento local no afecta la supervivencia y que la cirugía conservadora siempre debe de ir seguido de radioterapia adyuvante, y que en casos de márgenes positivos, pues la recomendación es que se haga una reexcisión de los mismos para disminuir la posibilidad de recurrencia. Es así como para 1990 se publica que la terapia con cirugía conservadora es un método apropiado para pacientes con cáncer de mama en etapa clínica temprana. Aparecen publicaciones con seguimientos de más de entre 15 y 20 años sobre todo este grupo de procedimientos, y si pueden observar, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad son equiparables. Es así como se describe que no existen diferencias en la supervivencia global o la supervivencia libre de enfermedad, que la mayoría de los casos con recurrencia local fueron secundarios a una mala técnica quirúrgica o que los márgenes estaban positivos, a la selección inapropiada de las pacientes o a la agresividad intrínseca de los tumores.
Este es un estudio que se publicó el año pasado y que no solamente remarca que la cirugía conservadora es una alternativa, sino que incluso la conservación de la mama es mejor en cuanto a la supervivencia global en pacientes tratadas por cáncer de mama comparado con la mastectomía. Si vemos aquí, las curvas empiezan a separar desde los 2 años y a medida que pasan los años, la supervivencia parece ser mejor en las pacientes tratadas con conservación mamaria más radioterapia. Esto de forma global en las etapas 1 y 2, cuando se analiza por etapa clínica, vemos que esta misma diferencia se sigue conservando. Lo que concluye este estudio es que el tratamiento ideal en etapas clínicas tempranas, siempre y cuando la paciente cumpla con los criterios de selección, pues es la conservación mamaria más radioterapia. Sabemos que existen criterios de contraindicaciones absolutas para la cirugía conservadora, como son la presencia de microcalcificaciones difusas, el haber recibido radioterapia previa o que no pueda recibirla después del tratamiento quirúrgico, el embarazo en el primer trimestre. Y bueno, si la paciente cumple con los criterios de selección, pues creo que esta debe ser la primera alternativa o la sugerencia para su tratamiento. Pero ¿qué pasa con la cirugía conservadora? Pues cuando al hacer grandes resecciones de la mama, pues sabemos que una de sus complicaciones es la deformidad que causa. El objetivo principal de la cirugía conservadora, por supuesto, que es el control oncológico de la enfermedad, pero en segundo lugar y con la misma importancia es conservar una mama estéticamente saludable. Si esto no se logra, entonces muy probablemente esa paciente no es candidata a este tipo de procedimientos. Por lo cual llega al escenario pues un grupo nuevo de procedimientos que es la cirugía oncoplástica. Son una serie de procedimientos quirúrgicos que combinan técnicas de cirugía oncológica con técnicas de reconstrucción mamaria, con lo cual se trata de evitar estas deformidades importantes que ocurren con la conservación en casos de la cirugía tradicional. Se considera como una tercera vía de tratamiento. Por un lado, pues obviamente está la mastectomía, por otro lado está la cirugía conservadora tradicional y como tercer vía, esta que es la cirugía oncoplástica. Sabemos que esta alta tasa de deformidades pues va más allá del 30%. Su origen se remonta a los años 80 con el doctor Petit en el Instituto Gustave Roussy. El concepto fue acuñado en Alemania, sin embargo, el auge principal de este grupo de procedimientos fue a partir del año 2003 con el doctor Krishna Klok, cuando publicó su artículo en el cual hace la primera descripción de este grupo de procedimientos. Estas cirugías pues bueno, nos brindan una mejor calidad en el tratamiento quirúrgico, mejor control local oncológico porque podemos dar márgenes amplios con mayor facilidad, mayor preservación de la mama en casos en los que tal vez estaba pues imposibilitada, por ejemplo, en aquellas pacientes con tumores centrales donde prácticamente se condenaban para una mastectomía. Con este nuevo grupo de cirugías pues aparecen opciones para este tipo de pacientes. Mejora el resultado cosmético de forma importante, también mejora la planeación de campos de radioterapia, sobre todo en pacientes con mamas muy voluminosas, donde la conformación de los campos puede resultar muy difícil. Evita la duplicidad asistencial porque pues el cirujano de mama que tiene el entrenamiento en estos procedimientos puede hacer la cirugía solo y con esto pues obviamente disminuir costos. Y bueno, vimos que ha sido la evolución en el manejo de la mama, pero ¿qué pasa con la axila? Por supuesto que al igual que en el cáncer ginecológico, el ganglio centinela causó una revolución en el manejo de la axila en estas pacientes. Sabemos que los ganglios axilares es el factor pronóstico o de los factores pronósticos más importantes para la supervivencia y para la recurrencia. Sabemos que la estadificación de la axila nos puede ayudar a tener un control local, nos da una información pronóstica muy importante y obviamente nos guía para la necesidad o no de dar tratamiento adyuvante en cada una de estas mujeres. Existe un error de estadificación de más del 32% con la estadificación clínica, por lo cual la estadificación quirúrgica es algo primordial. Pero ¿cómo hacer esta estadificación quirúrgica? Pues bueno, si vemos la disección, el muestreo de la axila tiene una tasa de error de más del 24%, la disección baja del 5 al 10%, la disección de los niveles unidos solamente del 1 al 2% y la disección radical de axila del 0%.
pero las complicaciones que lleva este tipo de procedimientos pues son muy grandes, como son el linfedema, la incapacidad de la movilidad del brazo, las afectaciones neurológicas, y aparece entonces el ganglio centinela. Para 1994, en 1997 el doctor Veronese publica la factibilidad de hacer este tipo de procedimientos con una alta tasa de detección y de baja tasa de falsos negativos. Se publica el estudio NSEBA 22, donde compara el ganglio centinela versus disección radical de axila en pacientes con ganglios clínicamente negativos, y vemos que no existe un beneficio de hacer la disección axilar en pacientes con ganglio centinela negativo. Entonces, la conclusión fue que se puede omitir la disección radical de axila en pacientes con ganglio centinela negativo cuando clínicamente eran negativos. En un seguimiento a largo plazo vemos cómo la supervivencia global es prácticamente la misma en ambos grupos, y la conclusión es que el ganglio centinela es un procedimiento seguro y eficaz en el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama en etapas tempranas, y que se refuerza el concepto de que si los ganglios centinela son negativos no se debe hacer mayor tratamiento, ya no se requiere hacer tratamiento a una disección radical de axila. Este fue otro estudio que rompió paradigmas en el manejo del cáncer de mama en la axila, que fue la COSOC Z0011, en el cual se hicieron dos grupos de estudio. ¿Qué pasaba con las pacientes con ganglio centinela positivo? En este grupo se incluyeron solamente pacientes tratadas con cirugía conservadora, se les hizo ganglio centinela, y a un grupo se les hizo disección radical de axila y a otro grupo se les dejó en vigilancia. ¿Qué fue lo que se encontró? Pues bueno, que en realidad no existía beneficio de complementar la disección de la axila cuando el ganglio centinela era positivo. Tenían que cumplir varios criterios. Uno de ellos es que fueran tumores tempranos, idealmente menores de 2 centímetros, que el número de ganglios centinela positivo fuera solamente de 1 y 2, que las pacientes siempre recibieran tratamiento con radioterapia adyuvante, que finalmente lo iban a recibir porque eran pacientes tratadas con cirugía conservadora. Y se concluye que se puede omitir la disección de la axila en este grupo de pacientes siempre y cuando cumplan con todos los criterios. Este es otro estudio importante donde se evaluó si tal vez la radioterapia podría tener un papel en estos pacientes con ganglio centinela positivo. Igual se hizo un grupo de estudio en el que por un brazo se hizo la disección de axila y a otro se les dio radioterapia. Y la conclusión es que la radioterapia podría ser una alternativa en este grupo de pacientes que van a recibir tratamiento con radioterapia después. Nuevamente son pacientes con etapas clínicas tempranas, 1 o 2 ganglios positivos. Y se introdujo el concepto de ganglio centinela post quimioterapia no adyuvante. Creo que es uno de los estudios que fueron importantes para su implementación, que es el estudio de Centina, donde básicamente lo que se hizo fue seleccionar a las pacientes que tenían ganglios positivos, se confirmó por BAF, se les dio quimioterapia no adyuvante, y después si ese ganglio se negativizaba y eran llevadas a una disección de ganglio centinela. Lo que se encontró es que solamente un grupo pequeño de pacientes tenían que cumplir varios criterios para considerarlo como seguro, y estos criterios eran de que al menos se disecaran 3 ganglios centinela, que se usara una técnica dual para la detección, es decir, un radiocoloide y un colorante, para que realmente fuera efectiva su detección. Y después, tratando de hacer menos radical las disecciones de la axila en pacientes con ganglios positivos, pues se ideó la posibilidad de hacer una disección que le llamamos ahora selectiva de estos ganglios. Esto quiere decir pacientes en las cuales al inicio del diagnóstico encontramos que la axila es positiva. Lo que hacemos actualmente es que se coloca un clip en los ganglios afectados y que son biopsiados, y después de la adyuvancia, esas pacientes se busca intencionadamente estos ganglios marcados, se hace adicionalmente la técnica de ganglio centinela, y lo que se ha encontrado es que en más del 80% de los casos el ganglio centinela detectado coincide con el ganglio clipado, y esto nos puede ayudar a disminuir el número de ganglios que tenemos que resecar durante las disecciones de axila. Y bueno, finalmente, esto yo creo que ya me lo voy a brincar por el tiempo, pero bueno, lo más importante es que, como vieron en la evolución, la cirugía tiende a ser cada vez menos radical, donde a veces,
En un principio, pues habíamos la resección completa, quitábamos todo lo que se pudiera. Con el advenimiento del conocimiento de la enfermedad, pues sabemos que tal vez no es necesario ser tan radicales y hacemos resecciones menos extensas, hasta a veces pues ya no hacer nada, sobre todo por ejemplo en ganglios centinela. Y bueno, el conocimiento de la enfermedad nos ha llevado a saber que la biología del tumor es un factor importante en la toma de decisiones y que nos ha permitido dar tratamientos cada vez más personalizados. Yo creo que si existe una palabra clave en la evolución del manejo quirúrgico del cáncer de mama, esta palabra es la preservación. Cada vez estamos obligados a hacer preservación del órgano, de la función, de las estructuras, de la cosmesis. Y bueno, pues con esto yo termino. Les doy gracias por su atención.